Habíamos visto que esta es la relación del objeto imagen en una superficie refractiva esférica, donde nos interesa el índice de refracción del objeto A, de la superficie A, índice de refracción de la superficie B y la distancia que los separa, sin ignorar el eje radial de curvatura. Entonces empezamos a construir esta figura para obtener la imagen resultante en una superficie refractiva esférica, donde nos importa que NA es menor que NB, donde esto pudiera ser, en este caso, 1 y NB 1.53, donde esto es el aire y esto es el agua. Como ambos están dentro del área que yo estoy analizando, ninguno de los rayos se refracta, por eso considero esa prima positiva, la distancia del vértice a donde se forma la imagen, que es esa prima, y la imagen del vértice a donde está el objeto que estoy proyectando la imagen, es esa y también es positiva. Uno va a pasar por el centro de curvatura del objeto esférico, que es de Q a Q', y el otro va a ser el que se refracta, que va desde el objeto de la punta Q al vértice y tiene un ángulo de refracción B, que también incide en Q', y este es el tamaño Y' de la imagen que se está formando precisamente. Por esa razón, al analizar este triángulo rectángulo PQV, que es este triángulo, el ángulo teta alfa, al analizarlo con la identidad que me dice la tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Porque no conocemos la hipotenusa, utilizamos esta relación trigonométrica y podemos decir que el cateto opuesto al ángulo teta de alfa es Y, como está aquí marcado, y el cateto adyacente es la distancia al vértice S, como está aquí marcado. Y en el ángulo que estoy analizando aquí, teta B, utilizamos la misma relación, donde mi cateto opuesto, bueno, aquí está el ángulo teta B, no era este, es este triángulo que está aquí, de B a P' y a Q. En ese caso, precisamente, estamos hablando de la misma situación, que el ángulo del teta B, utilizamos la relación trigonométrica tangente del ángulo igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y el cateto opuesto es Y', y el cateto adyacente es todo desde el vértice hasta P', que es la distancia S'. Entonces, recordando la ley de refracción que me dice que el coeficiente de refracción por el seno del ángulo es igual al coeficiente de refracción B por el seno del ángulo B. ¿Qué significa esto? Que al hacer estos ángulos pequeños, o sea, puedo decir que el tangente del ángulo de teta de A es igual también al seno de teta A. Y hacemos esta equivalencia al seno de teta B, también podemos decir que es igual al tangente de teta B. Pero sabemos que tangente de teta A es igual a Y entre S y tangente de teta B es igual a Y' entre S'. Solamente los multiplicamos por índice de refracción en el material B y el índice de refracción del material A. Y de aquí podemos deducir la ecuación de aumento lateral, que es igual, M es igual a Y' entre Y, o lo que es lo mismo, menos el signo, nótese que es negativo porque la imagen es invertida, del coeficiente de refracción de A multiplicada por la distancia S' entre el coeficiente de refracción del elemento B, perdón, el número,
valor, el índice de refracción por la distancia S. Y estas son las ecuaciones. Esta es la ecuación del aumento lateral y la otra era del objeto imagen. Se aplican a superficies refractivas tanto convexas como cóncavas. Recuerde que cóncavo es de esta manera y convexo es de esta manera. No importa si NB es mayor o menor que NA. Ahí ya no me interesa tanto, pero sí me interesa conocer el índice de refracción del material A y del material B. Muy bien. Adrián, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Adrián Medrano. Sí, profe. Gracias. Ejemplo, formación de imágenes por refracción. Una varilla de vidrio cilíndrica en aire, figura, tiene un índice de refracción de 1.52. Se pulió un extremo para formar una superficie semiesférica con radio R igual a 2 centímetros. A. Calcule la distancia de imagen de un objeto pequeño situado sobre el eje de la varilla a 8 centímetros a la izquierda del vértice. B. Obtenga el aumento lateral. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones que voy a utilizar? El aumento lateral lo acabamos de ver. ¿Y M a qué era igual? A Y' sobre Y ¿Y de qué otra manera lo veíamos? ¿N qué? igual a N sub A por S' sobre N sub B por S. Muy bien. Cualquiera de las dos me va a servir para calcular el aumento lateral, saber si es más grande o más pequeña. Y también nos pedía la distancia de la imagen de un objeto, o sea que calculáramos S'. Ya conozco el radio, que es de aquí de 2 centímetros. El índice de refracción de B, 1.52. El del aire, 1. Y la distancia del punto P al vértice de la varilla de vidrio es de 8 centímetros. Entonces, ¿a qué distancia se formaría la imagen P'? ¿Recuerdan la fórmula de la distancia de imagen de un objeto? ¿Cómo era? Aquí lo tienen. NA entre S más NB entre S' igual a N menos NB menos NA entre el radio o la distancia radial. ¿Sale? Entonces quedamos que es NA entre NA entre qué? S ¿Y y NB? S'. S y en la otra S'. Muy bien. ¿Conozco NA? Sí. ¿Conozco NB? Efectivamente. ¿Conozco S? Y conozco el radio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un despeje. Entonces sería NB entre S' es igual a NB menos NA entre R menos NA entre S. ¿Estamos de acuerdo? De aquí puedo deducir lo siguiente. Yo quiero calcular S'. Si está dividiendo, pasa multiplicando todo esto. O sea, me quedaría NB igual a NB menos NA entre R menos
NA entre S multiplicado todo por S'. Y por último, ¿cuánto vale S'? No. Aquí es igual. Josué, tu micrófono está encendido y no nos deja escuchar bien. Sorry. Perdón. Haciendo el despeje matemático de esta ecuación, nos queda que S', que es el valor que yo quiero calcular, es igual a NB entre NB menos NA sobre R menos NA sobre S. Y vuelvo a recordar, NA ya lo conocen, NB ya se conoce, R se conoce y S se conoce. Entonces es muy fácil solamente aplicar estas dos ecuaciones. La segunda ecuación, esta la puedo aplicar en el momento que ya obtengo S'. Aquí están precisamente. Esta es la ecuación que vamos a calcular. Y esto es lo que nos dio precisamente S'. NA entre S más NB entre S'. Haciendo los despejes, si se fijan, aquí tengo la sustitución. La ecuación que nos dio ya estaba anteriormente despejada y concluimos que S' tiene este valor, 11.3 centímetros. Como ya conozco S', ya puedo calcular M, que sería el índice de refracción del elemento A por S' entre el índice de refracción de B por S. Y un índice de refracción, un índice de refracción de menos 0.929. ¿Qué significa? Que la imagen va a ser casi del mismo tamaño que P. Nada más menos punto, no se crean. Sí, casi igual, ¿verdad? Aproximadamente la unidad. Se formará a 11.3 centímetros. Esta es la distancia que estamos calculando. 11.3 centímetros. Y es un poquito más pequeña que el objeto, pero es invertida. Si P midiera 10 centímetros, P' mediría 9.29 centímetros. No, solamente que la imagen que me está reflejando en estos casos siempre es invertida.